Permitirme que tenemos aquí a nuestra Àngels Olano, abogada, exdiputada del PP, ¿verdad? Que bien conoce el mundo, también un poquito la parafernalia que está detrás de la política, porque la hay mucha, ¿verdad? Otra cosa es que a veces no se muestre tal como la conocemos los que trabajamos de forma un poco más en petit comité, ¿no? Àngels, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Estamos intentando averiguar si está todo más que preparado, más que estudiado, poses, movimientos, escritos, discurso, que un político, ahora que además se avecinan, ¿verdad?, tiene que ofrecer a la comunidad. Está todo muy estudiado, muy trabajado. Vosotros mismos os preparáis los discursos, tenéis un gabinete que os lo hace. Bueno, yo creo que en este caso, a nivel particular, puedo decir mi experiencia y otra sería pues, a nivel de los grandes líderes, ¿no? Que entonces el funcionamiento es diferente y quizás ese es uno de los problemas, ¿no? A veces no hay conexión entre los líderes y sus equipos, entonces de alguna manera todos esos inputs de comunicación no llegan, porque el líder puede llegar a un número de personas, un número de actos, pero todos sabemos que no se ganan la mayoría de votos con los programas electorales, sino con aquel acto, aquel boca a oreja, aquel mensaje que hace calar o que de alguna manera despierta esa chispa en los medios de comunicación y a partir de ahí pues, se ofrecen diálogos, ¿no? Yo con mi experiencia como diputada, pues como siempre he estado y he querido estar y me han dado la oportunidad de estar en áreas en las que de alguna manera respondían a mi perfil profesional, pues siempre me he hecho yo la documentación y por tanto me he preparado mis temas. Otra cosa es lo que decíamos, los partidos escogen los perfiles o escogen pues números o escogen de qué es el escaño, qué supone la elección del escaño del personaje. Realmente estamos en un momento en el que muchas personas están mirando hacia atrás y están mirando a la tecnocracia, ¿no? Es decir, aquella persona que voy a escoger, si hago un equipo, pues al mejor médico, al mejor letrado, al mejor... O sea, ¿voy a hacerme el equipo de los mejores o realmente los inputs dentro de los partidos responden a otra serie de cuestiones? Esto es imprescindible porque, claro, no es lo mismo que tú pues, acabes de aterrizar en un tema y pues, de alguna manera interiorices pues, un argumentario y lo digas tal cual, vayas donde vayas, a que tú tengas la capacidad de, una vez, lo que decíamos, dentro del marco, hacer tuyo ese mensaje, saberlo adaptar en función de quién tienes delante y por darlo también aportar esa cuestión personal, ¿no? Porque yo creo que es bueno que el político a veces sorprende, ¿no? En una barra de un bar o tomando un cortado se puede hacer política, en la panadería, yendo al colegio, todo eso es política, ¿no? A veces cuando la gente nos decían, no, es que yo no quiero saber nada de la política, ¿cómo que no? Desde que vas a comprar, desde que escoges el colegio de tus hijos. Por lo tanto, quizá los grandes discursos responden a unos parámetros determinados, pero luego el votante, el ciudadano, lo que percibe de la política necesita otros chips. Por eso es interesante saber a quién se elige. Por Àngels decía una cosa muy interesante, decir, ¿por qué se escoge a un diputado? Me venía la imagen de por qué se escoge a un ministro también. Tenemos la remodelación hace poco que hizo el presidente Zapatero y recordemos el argumento que daba sobre Jáuregui, cuando la primera pregunta que le hacen es ¿por qué Jáuregui? Dice, es que se explica muy bien. Y él dijo, repitió un montón de veces, después de citar la primera comparecencia, después de citar la experiencia que tenían muchos de ellos, habló de porque comunican, saben comunicar y comunican muy bien. Por lo tanto, yo no sé si específicamente, seguramente Leire Pagín no sería el ejemplo, pero vamos, ha escogido una serie de gente que no es que sean buenos en esa materia seguramente como ministros, pero es que a un ministro seguramente tampoco se le pide eso, sino que comunique. Eso es muy preocupante. Eso es muy son cosas muy diferentes, ¿eh? Efectivamente. Bueno, son planos distintos, porque hemos estado hablando hasta ahora del plano electoral. Entonces nos hemos pasado un poco, más bien, una visión parlamentaria y una visión de comunicación de gobierno. Serían, lo que decíamos antes respondía mucho a lo que es las elecciones, que van así y tienen un periodo de investigación, un periodo de pre-campaña y un periodo de campaña y que cada vez va siendo más. Todo esto, aquello, sí. Ahora, lo que tú decías es totalmente cierto, es decir, en la tarea parlamentaria, el parlamentario, en el caso español y en el caso catalán, se prepara, no tiene asesores prácticamente, tiene algunos asesores voluntarios. En Estados Unidos es distinto, porque, por ejemplo, un senador tiene un equipo de 10 o 12 asesores y un congresista casi un poco menos. Y también allí le trabajan ya. Pero aquí el parlamentario va bastante por su cuenta. Entonces, claro, el lenguaje es importante porque ahora en campaña
yo creo que hay grandes temas y grandes maneras de poder lanzar ese mensaje que seguramente los partidos, si supieran que eso suponía canalizar votos, se apuntaban rápidamente, ¿no? Y quizá ahora estamos en un proceso de cambio, la crisis tiene que servir para algo y también tiene que servir para ver cómo comunicamos en política o desde la sociedad hacia la política, ¿no? Cuáles son nuestros intereses y a partir de ahí qué lenguaje o qué mensajes aceptamos y cuáles vemos pues, que responde a la dinámica de una campaña, pero que no hay ese compromiso, que es el que tiene que haber, yo creo, de compromiso unido a mensaje y unido a responsabilidad. Àngels, tú estás, conoces perfectamente a los políticos, ¿verdad? Has estado en la Cámara Baja, ¿verdad? Estás en el Parlamento de alguna manera, sigues estando ahí, ¿no? Y a mí me gustaría saber, el político que sale en la tele, ¿verdad? Cuando hay un debate, una tertulia, cuando habéis venido aquí muchas veces, ¿no? Que seguís viniendo, ¿es el mismo político que se encuentra después en petit comité tomándose unas copas con los mismos que estaban en la televisión o nada que ver? No. Yo sé que esta pregunta es complicada porque es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa. Claro, y además yo creo que no puede ser el mismo, porque una cosa es la persona y otra cosa es la función, la ideología y el proyecto que está dependiendo. O sea, que en la Cámara o en un debate, en una tertulia, os podéis tirar los trastos y luego os vais de copas tranquilamente. Pero seguimos defendiendo lo mismo, porque si no, no estaríamos en una formación u otra. Lo que pasa es que yo creo que también la política es el arte, o tiene que ser el arte de lo posible, y por tanto el arte de crear seducción en el contrario para con tus argumentos hacerle tuyo, ¿no? Y entonces en eso la comunicación tiene mucho que ver. O sea, no puedes ir siempre nada más defendiendo lo tuyo, porque tiene que haber un punto de entendimiento con el otro y ahí entra un poco pues, el juego de la negociación y de los posibles. Espera, tertulianos, ¿hay una dicotomía entre el comunicador y el listo? Me explico, porque claro, no siempre ambas parcelas confluyen, ¿no? Una persona puede ser un gran comunicador que se sepa explicar muy bien, que utilice argumentos, ¿no? No sé, vosotros que estéis más en temas de estrategias, ¿no? Y hay un señor que a lo mejor no comunica tanto, pero es un lumbreras, que tiene 5 doctorados, tiene una cabeza tremenda y que mira al otro como diciendo, yo sé mucho más que tú, pero no sabe comunicar, ¿no? Esto existe, pero hay yo que sea algo transversal a lo que dices, que sería un valor que para mí en televisión, y pienso ahora en este medio, es el medio todavía, es la credibilidad. Es decir, puede ser muy listo, puede saber mucho, si no transmite credibilidad. Ahora, este es el tema del millón, es decir, ¿qué es credibilidad y cómo la consigues? Pero cuando uno ya es comunicador, es un buen comunicador, no está implícita esa... Tiene más facilidad para ser creíble, pero se puede pasar. Puede pasarse mucho, ¿no? Eso pasa con un político que todo el mundo coincide en que es un gran comunicador, que es Rubalcaba, por ejemplo. Como lo decía Pere Oriol, todo el mundo dice, es un gran comunicador, lo hace muy bien, y es cierto, es decir, es un personaje que te sabe explicar. Hay una frase que dicen que se le atribuye a él, es una frase como apócrifa, que dicen que es como que cuando Zapatero se lo conoció y se enamoró de él, digamos, políticamente, que le dijo, no digas nunca una frase que no quepa en un titular. ¿No? Entonces esta frase, que es como maquiavélica, pero es muy realista también a la vez, ¿no? Él la domina. Pero el otro día, cuando hizo la primera rueda de prensa, yo leía un artículo de Juliana en La Vanguardia que decía que de tan bien que lo hace, rozó el punto de la sobreactuación. Dice, porque es que, claro, se interpretaba casi a sí mismo. Es peligroso. Podría perder la credibilidad porque ya estaba regodeándose en la suerte, como diríamos en lenguaje. Bueno, en principio tenemos ahora las autonómicas, luego municipales, luego generales, y me gustaría que nos dierais algunas claves para que cuando algún político nos esté hablando, no es el caso de Àngels Olano porque ella es clara, transparente y la conocemos y es una bellísima persona, ¿no? Pero cuando hablamos de estos grandes mandatarios, los que están regentando el país, que ya veremos con estas nuevas propuestas que por cierto, no estaría de más que aquí se hiciera lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos. Después de 2 años, doctor, dicen, bueno, nos vamos a plantear si los republicanos lo están haciendo bien, si tenemos que cambiar a Obama o no lo tenemos que cambiar. Es una forma también de sacarse... Esto es positivo, es contradictorio, es positivo en este sentido, negativo en el sentido de que los congresistas que cuando tomen posesión y al cabo de 2 años ya tengan que volver a ver, ya están buscando dinero para pagarse la televisión. Y esto también es dramático para
para Estados Unidos. Bueno, pues en cualquier caso, estrategias que veamos al político cuando esté hablando. ¿Hay alguna forma para cazar a ese político y decir, uy, me estás mintiendo? No lo estás diciendo del todo, porque claro, si me decís que el marco, poner, a ver, el perfil de la formación política que busca, personas entre 40 y 60 años, mamás de casa, gente media, ¿verdad? Clase obrera, gente que esté en el paro, los pongo detrás en mi discurso que quedaré muy bien, ¿verdad? Y encima voy a decir algo. Hay algunos trucos de comunicación no verbal, que hay una serie que se llama Lie to Me, que va sobre eso, ¿no? Comunicación no verbal, para ver si un político está mintiendo o no, que pueden servir. Lo que pasa es que tampoco creo que sea una ciencia exacta y que tampoco podemos tomarla muy en serio. La política tampoco es una Pero ciencia se habla exacta. de, por ejemplo, una persona que miente parpadea 3 veces más que una persona que no. Entonces, si parpadea un político cuando está hablando, parpadea demasiado, luego puedes, o por ejemplo, si está en contacto tú a tú, vis a vis con una persona, al mayor contacto visual que hay en los ojos, y esto es interesante, que es ojo derecho a ojo derecho, nunca de izquierdo a izquierdo, pues da mayor señal de credibilidad, de seriedad, ¿no? Si toca el político la oreja o la nariz... La nariz dicen que no, es un símbolo de asunto, mentir. ¿no? También hablan de aquello del bigote cuando suda, que también da la sensación como de que están mintiendo. El padre Bush padre se hundió en el debate contra Clinton porque miró 3 veces el reloj y a la gente le pareció que estaba con ganas de irse como fuera y le hundió. Miró 3 o 4 veces el reloj. Y un ejercicio, si quieres, como un juego con los espectadores, pero si alguna vez alguno de ellos se anima a ir a un meeting, por ejemplo, verá una cosa clara de aquello que es la preparación. Hoy en día, ¿qué pasa? Que en los mítines básicamente va gente que ya está convencida, no nos engañemos, no va normalmente gente ahí a escuchar a ver qué dicen y si me convencen, ¿no? Pero si van a un meeting una vez por hacer el ejercicio, y ahora que viene un tiempo de campaña, que se fijen en un momento dado, sobre todo si es el meeting de la noche y va a conectar el informativo, que escuche al candidato y que de golpe vea si cambia de discurso y luego vuelve al discurso que estaba anteriormente, ¿sabes? En un momento dado él está hablando, por ejemplo, de hortalizas y de golpe cambia y empieza a hablar del rival, pero directamente a atacar. Y al minuto y medio de golpe vuelve a las hortalizas. Ahí, ¿qué ha pasado? Que ha conectado seguramente la cámara de televisión, el directo que digamos, y eso lo preparan muchísimo. Incluso yo respecto a estas elecciones que ahora estamos, daría 2 claves, ya que todos hemos dado. Vamos a ver, tenemos que partir de la base que a Convergencia y Unió, que va por delante, le interesa que no cambie nada, que las encuestas se apliquen tal como están, mientras que el PSC lo que necesita es que cambie, que los abstencionistas vayan a votar. Por tanto, si miramos desde esta óptica, veremos realmente si a Mas y a los candidatos actúan para que no cambie nada y si Montilla y socialistas lo que van es a calentar, a mover, a intentar que los abstencionistas se muevan y tal. Y hoy he visto un detalle de este tipo, porque Montilla ha aparecido sin avisar en un mercado de Sant Boi de Llobregat y se ha sentado a una tarima, que es una novedad total. Ya, por supuesto iba arropado con gente de él, me parece, ¿no? Pero ha puesto una tarima y ha soltado un mitin en medio mercado sin avisar. O sea que está intentando calentar el Baix Llobregat. Mientras que a CiU no le interesa calentar. Esto es lo que está pasando. Hay 125.000 muchachos españoles, catalanes, perdón, que podrían llegar a acogerse a esos créditos que va a dar, ¿verdad? Dice que va a dar si va a ganar. A los Nini, ¿no? O sea, creo que he hablado de esto. No me extrañaría, estamos en campaña. Ángels, ya para finalizar, ¿tú has visto algún político que cuando estaba dando el discurso, por sus gestos, sus modismos, sus formas, tuvieras, pero si esto no es lo que piensa? ¿Lo has visto en algún político? Bueno, no hace falta dar nombres. Sí, bueno, yo creo que es que en el presidente del gobierno tenemos un gran ejemplo. Yo creo que lo peor, y además me resigno como persona que no sea así, lo peor es la gente que no se cree lo que defiende. Y sí que es verdad que gobernar en un momento dado supone arriesgar y tomar decisiones supone eso. Pero yo creo que hay demasiadas veces que falta valentía y falta decisiones, claro. Y hay veces hay que decir, pues mira, este proyecto no lo puedo llevar hacia adelante. Yo espero que sea eso lo que mueva al electorado, el decir que la gente cumple con sus programas y con su palabra, se vuelva a recuperar esa pedagogía, más que gestos que, bueno, todo el mundo puede tener un día bueno o malo. Y bueno. Àngels Olano, abogada, exdiputada, mil gracias. A vosotros. Gracias, Àngels.
Profesor Pere Oriol Costa, catedrático de Comunicación, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Pere. Guillem López, consultor político y analista de comunicación política. Guillem, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Toni Aira, presidente de la Sociedad Catalana de Comunicación. Gracias, Toni. Gracias a ti, Pedro, una vez más. Gracias. Nos vamos, Tempus Fugit, llegamos hasta aquí en el día de hoy. Comunicación. Ya saben ustedes, cuando un político gire la mirada hacia abajo a mano izquierda, algo les está diciendo, y si se toca la nariz o la oreja, vamos mal. Hasta mañana, que sean muy felices.